Esto es Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven. Hola, soy Lati y te doy la bienvenida a Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven. Un espacio donde cada historia, experiencia e idea se convierte en un hilo que nos conecta. Aquí conversaremos sobre juventudes, liderazgo, participación, comunidad y los desafíos que enfrentamos para construir un mundo más justo e inclusivo. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje, encuentro e inspiración. Comencemos a tejer nuevas voces. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Tejido Joven. Muchas veces escuchamos sobre los derechos cuando ocurre una guerra, una protesta, un caso de discriminación o una noticia que genere indignación. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en los derechos humanos a través que también están presentes cuando vamos al colegio, cuando recibimos atención médica, cuando expresamos nuestras opiniones, cuando votamos o cuando navegamos por Internet. Simplemente vivimos nuestra vida cotidiana. Aquí surge la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? ¿Son realmente normas jurídicas o son ideas? Para esto, el día de hoy nos acompaña Felipe Barrietos. Aparte de ser licenciado en Relaciones Internacionales, también es investigador. Análisis y redacción son parte de sus especialidades. Es una persona profundamente interesada en el papel de la juventud por sociedades más justas, con un gran interés en derecho internacional. ¿Te parece igual, Felipe, si los puedes saludar a los chicos, a nuestros estimados oyentes? Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días a toda la audiencia. Espero que estén teniendo un hermoso domingo. Y bueno, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa, a esta muy buena propuesta, ¿no?, de hablar sobre los derechos humanos. Espero que disfruten de este contenido y quiero saludar a cada uno de los integrantes de Tejido Joven, donde recién fui admitido, y darle la oportunidad a Alejandra, ¿no? Agradecerle la oportunidad a Alejandra por compartir este espacio y bueno, nada, eso. Ok. Antes de hablar de derechos, de leyes o conceptos, queremos comenzar por algo mucho más humano. Todos tenemos una historia y seguramente hubo un momento que despertó tu interés por los derechos humanos. Es por ello que nosotros queremos saber qué experiencia personal despertó tu interés por los derechos humanos. Bueno, eh, mi interés por los derechos humanos comenzaron desde que yo era estudiante, mientras yo estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales. Entendí que detrás de cada conflicto, crisis humanitaria, discriminación o cualquier hecho de cualquier índole, había personas cuyas libertades y dignidad estaban afectadas. Entendí que los derechos humanos no es un tema solamente jurídico, sino que es una herramienta para proteger a todo tipo de persona, sin importar sus rasgos, como ser religión o nacionalidad, condición, etcétera. Listo. Bueno, queremos saber, no hay mucha diferencia de edad tal vez, pero cuando eras joven, ¿qué pensabas que significaban los derechos humanos? No tenía tanta idea, sobre todo cuando era, qué sé yo, más adolescente, mientras yo cursaba mis estudios secundarios, no tenía tanta idea o no le daba tanta interés, pero yo lo que pensaba era de que los derechos humanos aparecían solamente en noticias, ¿no? O sea, pensaba que solamente aparecían en guerras, en delitos, eh, o bueno, que eran un concepto totalmente ambiguo y que eran inexplicable, o por ahí, bueno, se los explicaba un poquito. Para mí era un tema más para aprender, pero con el tiempo descubrí que están presentes todos los días, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando
realizamos nuestros deberes cívicos, como votar, cuando nos expresamos o cuando recibimos alguna atención médica. Ok. Muchas personas creen, como ya lo dijiste, Felipe, que los derechos humanos son temas reservados a nivel jurídico, para abogados o tal vez para jueces, pero la realidad es muy distinta. Gracias a ti por recordarnos una visión más amplia tal vez de lo que nosotros consideramos los derechos, que va más allá de ser leyes o estatutos establecidos. Ahora bien, si tuvieras que explicárselo a un niño de 10 años, ¿cómo lo harías? Cuéntanos. Le diría que son reglas muy importantes que existen para todas las personas que quieran ser tratadas con respeto, que puedan crecer, aprender, jugar y vivir sin miedo. Son derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. Ok, listo, muchas gracias. Ahora, bueno, como les comentaba, realmente las preguntas sobre qué son los derechos humanos, cómo los ejercemos, cómo los habitamos, son cuestionamientos que muchas veces no nos hacemos. En nuestra vida diaria están más presentes de lo que lo podemos ver. Ahora, para ti, Felipe, ¿qué son realmente los derechos humanos? ¿Qué Son, consideras? Cuéntanos. son derechos inherentes a todas las personas, protegen nuestra dignidad, libertad e igualdad y establecen límites para evitar todo tipo de abusos por cualquier tipo de persona, gobierno o institución. Ok. ¿Y por qué consideras que decimos que estos son universales? Porque pertenecen a todos, sin importar el país, la religión, el género, la edad, la condición económica, porque somos todos. A ver, estos derechos son universales porque todos tienen derecho, todos tienen acceso a los derechos humanos desde, desde que estamos en la concepción de nuestro vientre materno hasta el último minuto que tenemos de nuestras vidas. Por eso, nadie tiene más derechos que otra persona. Por eso son universales. Esto nos trae a cotación una pregunta tal vez recurrente en Tejido Joven o en todos los espacios en los que los jóvenes nos hemos desenvuelto a lo largo de los últimos años. ¿Consideras tú que existe una diferencia entre ser un derecho y tener un privilegio? Creería que sí, obviamente. Porque Eh, cuéntanos. porque, a ver, tener un privilegio eh, es por mérito propio de una persona, es por, es por los esfuerzos, por lo que ha sido reconocido, mientras que tener derecho es, eh, es un estatus, no es un estatus, sino este es una... ¿Qué diferencia existe entre un derecho y un privilegio? El derecho lo tenemos todas las personas, los tenemos con el solo hecho de ser persona, no se le tiene que negarle a nadie, y por un lado, y por el otro, eh, el privilegio es un estatus que se lo gana cualquier persona de acuerdo al esfuerzo que realizó, a, los, a, a tareas que ha realizado en su trayectoria profesional, en una trayectoria personal única y exclusivamente de una persona. Esa es la diferencia que yo puedo ver de uno y del otro, que son totalmente conceptos distintos. Ok. ¿Quién consideras que protege los derechos humanos y cuáles son las principales características de los mismos? Bueno, nuevamente vuelvo a decir que los derechos humanos son universales, inalienables, no pueden quitarse arbitrariamente, indivisibles e interdependientes, porque todos los derechos están relacionados entre sí. Lo sabemos, hay derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Y quiénes protegen, como vos decías, los derechos humanos? En primer lugar, los estados, mediante leyes e instituciones, también los organismos internacionales como las Naciones Unidas,
la justicia, las organizaciones civiles y los propios ciudadanos cuando defienden el derecho de los demás, no solamente el derecho de uno, sino el del resto. Excelente, el entender que nuestra vida cotidiana tiene correlación con los derechos y la protección de los mismos nos hace ser mejores ciudadanos todos los días. Pero recordemos que decimos que los derechos vienen atados a obligaciones. ¿Consideras tú, Felipe, que los derechos humanos también implican responsabilidades? Sí, efectivamente, porque todos tenemos derechos a expresarnos, pero también la responsabilidad de respetar la dignidad y los derechos de quienes nos rodean. Ok, tenemos una pequeña sección de una microhistoria y para esto, mi estimado Felipe, nos gustaría plantearte una situación. Imaginemos que un estudiante no puede ingresar a clases por usar determinada vestimenta. Tal vez esta joven puede ser discriminada por su nacionalidad o que una persona con discapacidad no puede acceder a un edificio público. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que estas situaciones tienden a parecer normales? Es decir, nuestra sociedad no se ha dado cuenta que hemos normalizado la vulneración de ciertos derechos, pero realmente tú, experto en la materia, ¿qué derechos están siendo involucrados? Eh, yo creo que en ese caso hay derechos que se vulneran como la igualdad, la no discriminación, la educación, la accesibilidad y la dignidad humana. Aquí lo importante es comprender qué situaciones parecen normales muchas veces cuando se constituyen violación de derechos. Eh, Vos hablabas hace rato de una vestimenta. Muchas veces, si estamos hablando de una institución, ya sea, bueno, muchas veces privada, o eh, hay que saber adecuarse a la institución, al uniforme de esa institución, mejor dicho, para, para tener un trato igual. Sabemos que muchas veces en las instituciones no podemos ir como queremos, no podemos, siempre hay que cumplir con una determinada vestimenta, más allá de que nosotros sigamos alguna cultura, alguna costumbre o religión. eh, yo creo que el tema de la vestimenta se tiene que usar con determinada prudencia. Muchas veces las instituciones no se discriminan. En caso de las personas con discapacidad o alguna, sí, a ver, acá hay una vulneración a lo que es la no discriminación, de que se le niega el derecho a la educación, porque es uno de los derechos fundamentales que tenemos como persona, como el derecho a la salud, eh, derecho al trabajo, muchos derechos tenemos, ¿no? Eh, y, y bueno, eso es lo que yo también considero de que es muy importante tener en cuenta, ¿no? El contexto y manejarse siempre con prudencia y respeto. Ok. ¿Cómo consideras que las personas podemos hacerle frente a ello? ¿Cómo crees que tenemos que dejar de normalizar esta vulneración a los derechos humanos de otras personas? ¿Cómo crees que nosotros podemos actuar, tal vez no diariamente, o quizá adecuarlo a nuestra rutina, para que de esta forma lo que hemos normalizado se pueda volver a ver como lo que es, una vulneración? ¿Qué podemos hacer frente a ello? Cuando la persona recibe un trato desigual, ya sea siendo discriminada o se le impide acceder a un derecho que debería garantizarse en igualdad de condiciones, se busca respectiva información de a cómo acudir a alguna respuesta ya inmediata, informándonos, ¿no? Principalmente hay varios medios por los cuales podemos informarnos, denunciar ante las autoridades correspondientes, acudir a organismos de protección, pero sobre todo no permanecer en silencio. Exacto, porque qué importante para nosotros es darnos cuenta que nuestra voz tiene más poder del que nosotros creemos. Como jóvenes, estos espacios que nos brindan oportunidad de poder hablar son más que oportunidades, son estos bloques
que construirán los cimientos para una mejor sociedad a futuro. Nuestra tercera sección, y tal vez una un poco más sensible, se llama mitos que necesitamos romper. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que venimos con sesgos que tal vez traemos desde nuestra familia, desde nuestra escuela, y que sin darnos cuenta hemos interiorizado? De hecho, aquí nos traen frases muy interesantes que probablemente más de una vez hayamos escuchado. Tendemos a decir o a escuchar que los derechos humanos solo protegen a los delincuentes. Tengamos en cuenta que América Latina está pasando por una situación bastante complicada y lamentable con la delincuencia organizada, con la inseguridad que se vive no solamente en mi país, Ecuador, sino también en varios países de la región. Es una situación muy delicada que realmente queremos mandarles un abrazo a todas las personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones, em, no solo porque vulneren sus derechos, sino porque también desde la empatía que tenemos como personas, como hermanos, como amigos, nos damos cuenta que esta situación no solo nos afecta en la inseguridad, no solo nos afecta cuando salimos a trabajar, sino también las emociones que podemos llegar a sentir al respecto. Chicos, les hago un llamado y una invitación total a estudiar, a estar en constante capacitación y acceder a estos espacios que les brindan tal vez un poco más de seguridad, cómo desenvolverse en sociedad de la mejor manera. Otra frase muy interesante es que mucha gente cree que los derechos humanos son únicamente para adultos, aunque para nosotros que nos desenvolvemos tal vez un poco más en la materia pueda ser una afirmación totalmente errónea. Muchas personas no se dan cuenta que lo han afirmado constantemente a lo largo de su vida. Hay gente que cree todavía que los derechos humanos pueden perderse o que estos solo existen dentro de la Constitución. Además, algo que tal vez hemos llegado a escuchar mucho últimamente es que defender los derechos humanos significa estar de acuerdo con todos. Pero es por ello que estas frases que te comenté antes respecto a, bueno, un poco también de intervención de mi parte, ¿qué piensas? ¿Son mitos? ¿Son verdades? ¿Son una realidad? Desde tu experiencia dentro de la materia, nos gustaría conocer si has escuchado alguna de ellas o tal vez te gustaría agregar otra más. Eh, sí, obviamente le he escuchado. La verdad, coincido en todo lo que has dicho. Eh, Vamos por parte. Primero dijiste que los derechos humanos solo protegen a delincuentes. Para mí es un mito porque los derechos humanos protegen a todas las personas, incluso aquellas personas que han cometido infracciones eh, que son consideradas delitos, conservan derechos fundamentales debido a un proceso y a su integridad física. Citabas muchas veces las cuestiones que ocurren aquí en América Latina, que la verdad es un tema bastante delicado abordarlo, porque hay varios países, incluyendo el mío, Argentina, quiere aplicar lo que es la mano dura contra el crimen organizado, copiar el modelo que aplica el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que quiere ponerle, eh, negarle muchos derechos, ¿no? A los delincuentes que por ahí han cometido delitos. Sabemos que ya se los castiga estando negándole su libertad eh, en un servicio penitenciario, pero, pero no. A ver, acá yo creo que ellos también son personas y no son ni menos por haber cometido algún delito. Acá no se trata de ideología, porque ya de ideología no, no se vive, ni tampoco se puede ser menos humano por estar en una antípoda de una ideología, pero yo sostengo de que los delincuentes también deben gozar de derechos humanos. Seguimos. Vos decías también que son únicamente para adultos. Es un mito, porque
los menores de edad, principalmente los menores, tienen derechos humanos desde su nacimiento. Como lo dije recién, gozamos de derechos humanos desde que estamos en el vientre en el vientre materno. O sea, desde que estamos, desde las semanas de concepción, estamos ahí. Pueden perderse, mito también, porque algunos derechos pueden limitarse legalmente en situaciones específicas, pero la dignidad humana hace que estos nunca desaparezcan. ¿Pueden existir en la Constitución o en una Carta Magna? Sí, exactamente, pueden existir. De hecho, eh, las grandes independencias por las que nosotros hemos tomado de ejemplo para emanciparnos de las grandes potencias, ahí están los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿a qué es lo que voy? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales y en numerosas leyes de nuestro derecho interno. De hecho, acá en Argentina seguimos una corriente monista, es decir, que los tratados internacionales que son aprobadas por el Congreso forman la ley suprema junto a la Constitución Nacional, según lo que dice el artículo 75, inciso 22, por lo que aquí Argentina ha adherido a muchos tratados de derechos humanos y por ende deben ser respetados. Pero eso no significa que solamente existe una constitución, sino que el Estado lo reconoce y por ende lo tiene que aplicar. Y también eh, defender los derechos humanos significa estar de acuerdo con todo, para mí es un mito, porque defender los derechos humanos significa defender la dignidad humana, incluso cuando existan diferencias de opinión. Es algo como lo que dije recién. No, no se trata de una cuestión ideológica, no se trata de pertenecer a algún partido, no se trata de eso. Se trata de solamente entender que somos personas. Muchas gracias por esa gran intervención. De hecho, algo que rescato mucho es recordarles a todos y todas que ustedes tienen derechos. Nosotros que estamos a través de una pantalla, ustedes que nos escuchan, tal vez ahora estamos pasando por una brecha de desigualdad bastante importante. Y también me gustaría agregar de que muchas veces los derechos humanos generan un debate porque suelen analizarse desde casos extremos. Sin embargo, un verdadero propósito es establecer límites al poder y garantizar que toda persona pueda vivir con libertad, con igualdad y con dignidad. En definitiva, son una herramienta para fortalecer el Estado de Derecho y la convivencia democrática que hemos tenido como cada Estado latinoamericano. O sea, la convivencia democrática, si se nos fue dada, es garantizar el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Qué importante es poder reconocerlos, no solo en una constitución, en un papel firmado, sino también interiorizarlos, ¿no? Reconocerlos como parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez el recordarles constantemente que todos tenemos derechos puede sonar incluso repetitivo, pero chicos, más allá de ser una hoja que ustedes pueden aprender en el colegio, es parte fundamental de su vida. Esperamos también que puedan ser seres humanos que vivan con dignidad. Ahora, si recuerdan un poco del primer episodio que tuvimos, vamos a retroceder el tiempo y nuestra pequeña sección llamada Voces que Tejen, hoy se llama Voces que Tejen Derechos. Los derechos humanos tienen sentido cuando los llevamos a nuestra realidad. Por eso les preguntamos a algunos integrantes de Tejido Joven, ¿qué derecho humano consideras más importante y por qué? Para nosotros, la participación de nuestros miembros voluntarios es mucho más que una participación en reuniones, en talleres, es traerlos a ellos para que sientan la seguridad de poder opinar en estos espacios. Para esto traemos a algunos miembros que nos gustaría
escuchar esta pregunta tan importante, relevante, porque no solamente como organización, sino también como seres humanos, nos preocupamos por la dignidad de cada una de las personas con las que trabajamos. Hola, mi nombre es Anabel y soy de Perú. Considero que uno de los derechos humanos más importantes es la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Creo que las mayores injusticias no siempre comienzan con personas malvadas, sino cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y actuamos sin cuestionar nuestras decisiones. Este derecho protege nuestra capacidad de reflexionar, formar nuestras propias convicciones y actuar de acuerdo con ellas. Para mí, esa capacidad es lo que nos permite reconocer la dignidad de los demás y defender todos los demás derechos humanos. El derecho que considero personalmente más importante es el derecho a la vida, porque de él dependen todos los demás. Significa que toda persona tiene el derecho a vivir con dignidad, seguridad y respeto desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural, sin que nadie pueda privarla de la vida de una manera arbitraria. Proteger ese derecho implica garantizar las condiciones necesarias para que el desarrollo integral de cada ser humano reconozca que toda la vida tiene el mismo valor y merece ser respetada. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, para mí, el derecho o los derechos humanos que yo considero importantes es el derecho a la educación y a la libertad de expresión, ya que en algunas zonas la educación se puede ver como un lujo, cuando no debería ser así. Considero que todas las personas deberían poder estudiar. Todo niño, niña, joven o adolescente debería tener ese derecho sin ninguna preocupación. Bueno, respecto a la libertad de expresión, todos deberían tener esa libertad para decir lo que piensa o lo que siente. Qué gratificante es escuchar la participación de nuestros estimados voluntarios. Pero cuéntanos, Felipe, en base a lo que pudiste escuchar, algo que te gustaría rescatar o traer a la conversación una vez más. No solo hablábamos de dignidad, de derecho a la vida, sino también de ser personas conscientes del espacio que nos rodea. Pero cuéntanos, Felipe, algo que te gustaría acotar. Eh, Responder a la pregunta que habías comentado, que fue para todos los voluntarios, ¿qué derecho puedo considerar importante? Mira, la verdad es muy difícil elegir uno en específico, derecho humano, porque son universales, indispensables, indivisibles e interdependientes. Pero si tuviera que elegir uno, elegiría el derecho a la vida, ya que constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio de todo tipo de derechos. El derecho a la vida considero que es muy importante porque constituye la base de todos los derechos. Sin la protección de la vida no es posible ejercer libertad, acceder a educación, poder trabajar o participar en los deberes sociales. Por eso, el derecho internacional los reconoce como uno de los pilares fundamentales de la dignidad humana, haciendo posible que el derecho a la vida no sea negado en algunas cuestiones que tengan que ver con, por ahí, cuestiones de fertilidad, que yo considero que va en contra de este derecho, cuestiones que tengan que ver con la interrupción del embarazo voluntario. Otra cosa es voluntario que elegir que por cuestiones de salud, como el caso del aborto, yo considero de que es algo que altera a lo que es el derecho a la vida. Y de ahí van otros derechos que puedo reconocer como importantes, como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, la libertad de la expresión. Y cierro con estos que también son importantes: el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ok, muchas gracias igual por haber respondido a la pregunta. Les recordamos que parte de los ejes de tejido joven para nosotros tan importante, la ODS 4 y la ODS 5, educación de calidad e igualdad de género. Porque sí, chicos, más allá de tener conversatorios, talleres, proyectos, nosotros nos enfocamos en poderlos conocer, conocer sus opiniones. Como comentábamos un poco tras cámaras, las opiniones que podemos
comentar a través de estos espacios, no solamente como hombres y mujeres que se involucran, sino también como personas que se preocupan por la sociedad en la que viven. En base a esto, traemos también una pequeña dinámica que ya hemos venido trabajando desde antes, que le denominamos el ping pong trabajador. Era, que le denominamos el ping pong tejedor. Ahora, te explico un poquito la dinámica, Felipe. Respuestas rápidas, tal vez una palabra o una frase en base a las preguntas que te voy a comentar. Me cuentas, ¿estás listo? Sí, Sí, ok. Un derecho que nunca debería olvidarse. el derecho a la vida. Ok. Una persona que admires. Martin Luther King. Excelente respuesta, realmente. Un libro que te guste. De los Derechos Humanos de Manuel Padilla. Una película. Los juicios de Nuremberg. Ok. Una palabra que represente dignidad. Inherente. Una palabra que describe a la juventud. Compromiso. ¿Qué significa libertad? La posibilidad de desarrollar un proyecto de vida dentro del respeto por los derechos de los demás. ¿Cuánta seguridad realmente? Y por último, ¿qué significa igualdad? El reconocimiento de todas las personas que poseen la misma dignidad y merecen la misma protección jurídica. Sí, muchas gracias. Respuestas realmente excelentes que nos llevan a pensar más allá de pequeños conceptos vagos que nosotros no podemos, quizá desde nuestra ignorancia o falta de información, llevarlos a nuestros espacios cotidianos, ¿no? Ahora, tal vez hay más de una pregunta que muchas veces nos deja cuestionándonos. Esos cuestionamientos internos que nos llevan a ser mejores personas todos los días. Esto nos trae la última pregunta. No tiene por qué ser una respuesta correcta. Realmente solo queremos escuchar tu reflexión al respecto. Bueno, ¿qué pasaría si mañana despertáramos en un mundo donde los derechos humanos dejaran de existir? Cuéntanos, ¿qué es lo que piensas al respecto? La verdad sería un mundo bastante cruel. Este, un mundo donde ya no existía el respeto, que ya no existiría este, el derecho. Si, si despertamos en ese mundo, no solo desaparecería un conjunto de normas jurídicas, sino uno de los pilares fundamentales de la convivencia interna e internacional. La dignidad humana dejaría de ser el centro de protección del derecho y prevalecería la lógica del poder por sobre la justicia. Sería mucho más fácil eh, llevar a cabo la discriminación, la persecución, la tortura, la esclavitud o las detenciones arbitrarias sin mecanismos eficaces para exigir las responsabilidades. Viéndolo desde el derecho internacional, los derechos humanos representan uno de los consensos alcanzados por la comunidad internacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Porque la idea de que toda persona, por el solo hecho de ser humano, merece respeto y protección. Pero sin ese consenso, la paz, la cooperación entre estados y el Estado de Derecho se vuelve mucho más frágil. Por eso, más que un ideal, los derechos humanos son una garantía que ninguna persona quede desprotegida frente al abuso del poder. Defenderlos no es solamente proteger derechos individuales, sino es preservar las bases de una sociedad libre, justa y democrática. Muchas gracias, Felipe. Cuéntanos, si pudieras dejarle un mensaje a todos los jóvenes que hoy nos escuchan, ¿qué les dirías? Queridos jóvenes, sepan que los derechos humanos no están pintados. Sepan que la libertad, la igualdad y el respeto no se negocia. Sepan que deben
cumplirlos. Sepan que deben respetarlos. Sepan que deben ser protagonistas en un futuro. Sepan que tienen que ser protagonistas de la sociedad que se viene. Y una última cosa, no es un tema lejano ni exclusivo que corresponde a determinados profesionales, sino que están presentes en condiciones cotidianas, en la forma que tratamos a los demás y cómo participamos en la sociedad. Y por ende, conocer nuestros derechos también implica comprender responsabilidades, reconocer la dignidad de cada persona. Las nuevas generaciones que vendrán o las que estamos dejando tienen la oportunidad de construir un mundo más justo, más libre y más solidario. El cambio no comienza con los gobiernos o el rol de los organismos internacionales. No esperemos que lo que haga Naciones Unidas, OEA o alguna organización regional. No. Comienza con cada uno de nosotros, con pequeñas acciones que promueven el respeto, el diálogo y la empatía. Por eso, para cerrar este mensaje, queridos jóvenes, nunca pierdan la capacidad de involucrarse. Los derechos humanos no se defienden en tribunales, se defienden en cada una de las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en las mismas redes sociales, en el internet y en cada comunidad. Infórmense, cuestionen, dialoguen, participen, porque el futuro de una sociedad más democrática y respetuosa depende de ciudadanos comprometidos, capaces de tender puentes en lugar de barreras, haciendo posible que cada uno se sienta respetado. Ustedes no son el futuro solamente, sino también el protagonista del presente, que van a dejar una sociedad más justa y libre a las próximas generaciones que ya nos están esperando. Muchas gracias, Felipe. Realmente un mensaje muy alentador. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros como jóvenes que nos digan, ustedes son el futuro? Muchas gracias, Felipe, por recordarles a todos nuestros oyentes que ustedes son el presente. Involúcrense, chicos, trabajen, investiguen, aprendan. Eso, bueno, ha llegado un momento un poco triste realmente para nosotros como tejido joven, es que ha llegado la hora de despedirnos. Hoy descubrimos que los derechos humanos no son conceptos lejanos ni una palabra escrita únicamente en tratados internacionales. Son aquello que protege nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra igualdad y sobre todo, como jóvenes, nuestra posibilidad de estudiar, participar, expresarnos y construir un proyecto de vida. Conocer nuestros derechos también significa reconocer los derechos de los demás, porque cada persona, cuando una pierde un derecho, toda la sociedad se debilita. Desde Tejido Joven creemos profundamente que las juventudes no solo deben conocer los derechos humanos, sino también vivirlos, promoverlos, defenderlos y convertirlos en acciones concretas dentro de comunidades. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio y gracias a nuestro invitado Felipe por compartir sus conocimientos y experiencias. Desde Tejido Joven estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno de nuestros invitados y voluntarios que se preocupan y se involucran de manera activa dentro del proyecto. Gracias a todos ustedes por seguir tejiendo espacios de diálogo, aprendizaje y transformación. Yo soy Carelis Curay, parte de la Coordinación General y equipo de fundadoras de Tejido Joven. Y esto fue el podcast de Tejido Joven. Hasta la próxima, chicos. Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven.